Muy buenas tardes, soy el doctor Pedro Guillermo Mar Hernández. En esta ocasión les hablaré sobre la investigación cuantitativa. Antes que nada vamos a ver una de las definiciones que se encontraron en diferentes fuentes y la definen de la siguiente manera. La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de poblaciones grandes. También dentro de definiciones que encontramos, la investigación cuantitativa es una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos. Se forma a partir de un enfoque deductivo en el que se hace hincapié en la comprobación de la teoría moldeada por filosofías empiristas y positivistas. Además, otra descripción o definición es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis matemático y estadístico para describir y explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos. Y una más que encontramos es aquella que permite recabar y analizar datos numéricos en relación a unas determinadas variables que han sido previamente establecidas. Este tipo de investigación de mercado estudia la relación entre todos los datos cuantificados para conseguir una interpretación precisa de los resultados correspondientes. Como podemos ver en las 4 definiciones, es de interpretación de datos e información. Además, hay que analizar los tipos de investigación que podemos encontrar. Y bueno, está la investigación descriptiva, la más sencilla, pero también la más esencial, ya que refiere a la observación previa del fenómeno que ha realizado el investigador, sobre la cual ya ha establecido las primeras hipótesis para tratar de explicar lo que ha registrado. Tenemos una segunda, la investigación analítica. Se introduce un elemento que resulta clave para el estudio, la comparación entre el grupo de estudio y el grupo de control, es decir, entre un grupo que está sometido a un determinado estímulo y un grupo que no está sometido a él, para poder comprobar qué cambios se deben a dicho elemento. Tenemos la investigación experimental. Si deliberadamente el investigador aplicara unas determinadas condiciones a un grupo de personas y lo comparase con otro grupo, el control estaríamos hablando de investigación experimental. Veremos algunos casos en la lista de ejemplos de investigación cuantitativa. Y el número 4, podemos ver la investigación cuasi experimental. A está a medio camino entre la analítica y la experimental. En este caso, la selección de participantes de los grupos no es aleatoria, sino que se selecciona a los individuos de manera deliberada para tratar de equilibrar las condiciones de uno y otro grupo. Ahora pasaremos a ver ejemplos que podemos encontrar o ejemplos que podemos dar de la investigación cuantitativa. Y por dar un primer ejemplo, tenemos las pruebas farmacológicas. Una de las más fáciles de visualizar es el concepto que nos ocupa, es pensar en los estudios para comprobar la eficacia de un determinado fármaco, algo que se hace continuamente, pero quizás es más visible en los últimos tiempos debido al bombardeo informativo relacionado con la pandemia del COVID-19. Tenemos también características de las especies. Si por el contrario queremos visualizar un caso de investigación descriptiva, podríamos pensar en el trabajo que realizan los zoólogos cuando encuentran una nueva especie, registran todas las medidas del individuo encontrado para establecer cuáles son las características medias de ese animal. La diferencia con el ejemplo anterior es que en este caso el investigador se limita a describir lo que está viendo sin influir en absoluto al sujeto. Y unas más conocidas por todos nosotros son las encuestas de satisfacción. Muchas empresas y organismos contactan con los usuarios de sus productos o servicios tras el consumo de estos, para proponerle unas breves cuestiones destinadas a darle un valor numérico a su satisfacción. Puede ser a través de una llamada telefónica automatizada o no, a través de un correo electrónico o mediante otros medios. Otro ejemplo, tenemos mediciones de las audiencias. Mediciones de las audiencias de los contenidos audiovisuales publicados, o lo que es lo mismo, el impacto de estos estudios pueden adaptarse al medio en el que se haya lanzado la campaña en cuestión. Por ejemplo, en las más tradicionales, como es la televisión o la radio, se realizan mediciones de audiencia. Experimentos psicológicos, encontramos infinidad de ellos y de muchas categorías diferentes. La mayoría de estos estudios son de tipo experimental, es decir, con un grupo que se verá afectado por una variable introducida por el investigador y en comparación con un grupo de control, al que no se someterá a dicho cambio. Y por último, por dar un ejemplo, tenemos las estadísticas generales. Gracias a estos registros, otros investigadores pueden beneficiarse de la enorme recopilación de datos y analizarlos en función de los estudios que estén realizando. Este tipo de bases de datos ofrecen información acerca de multitud de variables que afectan a la población de un territorio.
Podemos segmentar a dicha población en funciones de variables como el sexo, la edad, la región en que vive, el grado de formación alcanzado, el sector laboral en el que se incluye y muchas otras. Para hablar un poco acerca de los métodos, podemos encontrar las entrevistas personales que se realizan cara a cara y que suelen contar con una muestra de la población determinada, familias, grupos concretos, empresas, personas particulares, etcétera. Otro, las encuestas telefónicas, que son similares a las personales, pero por vía telefónica. Además, también podemos encontrar lo que son las encuestas realizadas por correo o mediante plataformas digitales dedicadas a los estudios de mercado, en los que se seleccionará una determinada muestra de la población por edad, sexo, nivel académico, procedencia, etcétera, a base de cuestionarios más largos y extensos. Y bueno, por último, Mystery Shopping, en la que un individuo se hace pasar por un comprador o un comensal más para analizar un producto y deberá rellenar un formulario con preguntas cuantitativas que tienen por objeto comprobar la calidad de producto y si este está siguiente las normas establecidas de acuerdo con los objetivos de la empresa. Como ven, la investigación cuantitativa es muy utilizada para tomar decisiones y de alguna manera identificar esos datos que hemos recabado, pues de alguna manera para evitar algún problema que pudiéramos tener o tomar alguna decisión que sea asertiva. Muchas gracias.